Al ocultarse el sol, pidió posada en una casa que estaba a la orilla del camino. La casa tenía aspecto de pobreza. No había muebles y la alimentación de ese lugar dice que era bien escasa. Todo daba la impresión que en el ambiente de esa casa lo que se estaba viviendo era suma miseria. La señora de la casa era joven y sin embargo en su rostro se veía las huellas de una vida llena de sinsabores. No era de extrañarse. Resulta que el esposo de esta señora era un borracho empedernido que la maltrataba una y otra vez. Mientras el visitante miraba el aspecto de aquel hogar, dice que vio una vieja y olvidada Biblia que estaba en un rincón. Al despedirse, le dijo a la familia, el visitante, le dijo lo siguiente: hay en esta casa un tesoro que los puede hacer ricos. Y se fue. Después que el forastero partió, los dueños de la casa comenzaron a buscar lo que a su juicio tendría que ser una joya o una vasija llena de oro. Dice que hasta comenzaron a hacer hoyos en el piso de su casa, pero todo sin resultado. Un día la señora levantó la Biblia olvidada y encontró escrita en la guarda esta nota. Decía Salmo 119, 72. En ese pasaje de los Salmos encontró la siguiente afirmación: para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Dice que la señora, recordando las palabras del visitante, se preguntó: ¿será este el tesoro del que habló el forastero? Así que le comunicó al resto de la familia lo que pensaba y empezaron a leer la palabra del Señor. Dice que con eso un gran milagro comenzó a efectuarse. El borracho se convirtió en un hombre trabajador. El color volvió a las mejillas de la señora. La armonía, dice, desplazó el resentimiento y la felicidad retornó al hogar. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Cuando el forastero visitó de nuevo la casa, había desaparecido de ella todo indicio de tristeza e incluso de la pobreza. En su lugar dice que reinaba la paz. Con el corazón rebosante de gratitud, la familia le dijo al forastero: encontramos el tesoro que se ha convertido en todo lo que usted nos dijo. Qué cosa más impresionante, ¿verdad? ¿Sabe usted que tiene cerca de su mesa, quizás en el armario? Yo no sé dónde usted guarda la Biblia, pero déjeme decirle que en esa Biblia está todo lo que usted necesita para salir adelante en la vida. Pero no la leemos, con la lástima que no la leemos. Y ahí está nuestra riqueza. Ahí está la respuesta para salir a todas, fíjese bien, nuestras necesidades, cualquiera sea. Y déjeme decirle en esta mañana que dentro de todas esas respuestas que el Señor puede enviar a nuestra vida, quiero decirle con toda certeza, con toda seguridad, su deuda económica tiene solución en el nombre de Jesús. Así, con todas las de la ley, como se dice, tu faltante, cualquiera sea, tiene respuesta en el Señor. Tiene respuesta
porque hay sabiduría de Dios en la palabra y sabiduría, óigase bien, para sacarnos de cualquier situación o de cualquier circunstancia, no importa cómo nosotros la veamos. Si la vemos de manera extrema, ¿verdad? Tan difícil, pero tan difícil, pues déjeme decirle que para el Señor no es nada de difícil. Hay solución. Ahora, una cosa sí hay que entenderla, y es la siguiente: que la manera en la que Dios resuelve nuestras dificultades, sobre todo económicas, materiales o de dinero, déjeme expresarle que no tienen una lógica, no tienen un razonamiento como nosotros lo haríamos aritméticamente, o como lo haría un financista normal. Dios resuelve nuestros problemas económicos, pero de la manera que nosotros menos imaginamos, y eso es lo que nos cuesta a nosotros, creerle al Señor en la manera como Él va a inducirnos para decirnos: yo tengo la solución a tu problema. Pero cuánta dificultad tenemos con toda la experiencia y la relación que tenemos con el Señor, hermanos, expresar y decir: cómo nos cuesta creerle al Señor y a su palabra. Cómo nos cuesta. Imagínese usted, y eso es lo que hemos estado viendo, que esa manera tan ilógica de Dios de actuar, de razonar. Yo digo que en ese sentido deberíamos, en nuestro razonamiento, entender: Dios se mueve en una dimensión distinta, en una dimensión muy diferente de nosotros. Eso significa que la lógica del Señor no es nuestra lógica. Ahora, Él está invitando, Él lo que hace es invitarnos como el Ser Supremo, como Dios grande y poderoso. Lo que hace a través de su palabra es invitarnos y dice: ¿quieres pensar como yo pienso? ¿Quieres hacer las cosas como yo las hago, en mi dimensión eterna, en mi sabiduría? ¿Quieres hacerla como yo lo hago? Ay, a nosotros nos cuesta, porque nosotros queremos hacerlo como nosotros queremos. Y ahí es donde chocamos con el Señor, y no debería de chocar. Por eso la docilidad en la vida cristiana es importante, la obediencia es importante. ¿Por qué? Porque es el acercamiento de lo humano, en este caso, a un ser eterno. Estamos tratando de acercarnos como seres humanos limitados, pecadores, a la eternidad que es Dios. Y Él nos enseña de su eternidad. Pero yo quiero seguir con mi naturaleza humana, haciendo las cosas como yo quiero. Y yo digo: ¿quién nos ofrece semejante ayuda? El Señor nos la ofrece. Él quiere y nos llama, o sea, a caminar, fíjese, bajo su excelencia, que aprendamos de Él a hacer las cosas. Imagínese cómo resolvió el Señor un gran lío, porque esos son los líos de nosotros. Imagínese usted, está en su casa, tiene 5,000 personas y más invitadas a su casa, y resulta que en su casa solamente hay 5 panes y 2 peces. ¿Cómo les voy a dar de comer a toda esta gente? Es la interrogante, es la pregunta. ¿Y cómo le voy a hacer? El Señor lo hizo, hermano. El Señor lo hizo. El Señor le dio de comer a 5,000 personas, dice, y más sin contar niños y mujeres. Y solamente usó 5 panes y 2 peces. Entonces, por eso digo, Dios tiene una manera admirable, o sea, de hacer las cosas. Y Él está tratando de acercarnos y de decir: así lo hago yo. Esa es la forma como yo obro, como opero. Luego vimos en otro domingo otro faltante, y ese faltante era
de una viuda que estaba a punto de echarse a morir con su hijo, siendo que ya no tenían para comer. Y la mujer le dice al profeta: ¿y usted qué haces? Ahorita estoy recogiendo leña para ir a cocer lo último de mi harina y lo último de mi aceite, porque ya no tengo más, se me terminó. Y nuevamente interviene el Señor a través del profeta, dándole una respuesta, pero una respuesta, hermano, ilógica. La mujer ya no tenía, estaba en el límite de la nada. Y dice que el profeta: dame a mí primero, dame a mí primero. Qué cosa más ilógica, si ya no tenía. Pero el profeta le dice: dame a mí primero, porque el Señor dice que la harina de la tinaja no escaseará, no disminuirá, ni el aceite va a menguar hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y mire, esa buena actitud de confiar en lo ilógico, en lo que no cuadra, ¿verdad? 2 más 2, le hizo a esta mujer ver un milagro todos los días. Y ella iba y a lo mejor se veía el aceite, si ya se había terminado, volvía a echar harina, volvía a echar su aceite. Y dice que pasó muchos días y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite menguó. Tu casa no tiene por qué quedarse en nada. Sigue como hijo de Dios. Tu casa no tiene por qué quedarse en nada. No tiene por qué. Si tienes adoración al Dios eterno, reverencia al Dios todopoderoso, yo quiero decirte, tu casa no tiene por qué pasar pobreza. Bueno, de hecho el salmista lo dijo, y él lo dijo de otra manera. Dijo: joven fui y he envejecido. Imagínense de cuántos años estaba hablando, y no sé cuántos años. Dice: pero joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado cuya descendencia mendigue pan. Eso significa que hay bendición para sus hijos. Tu casa no tiene por qué quedarse sin pan, no tiene por qué quedarse sin frijoles, no tiene por qué quedarse sin las pupusas. Tu casa está diseñada por el Señor para tener siempre las pupusas, los frijoles, el queso, la crema, para la gloria del Señor. Amén. No tiene. Y no estoy hablando de prosperidad, estoy hablando, óigase bien, de algo importante, muy importante, que es bueno entenderlo. Se llama fidelidad de Dios con sus hijos. Eso se llama fidelidad. Eres fiel con el Señor, Dios será fiel a tu vida. ¿Le crees al Señor de esa forma, de esa manera, como Él suele obrar o actuar? Si le crees de esa forma, tu casa no tiene por qué quedarse sin comida. Para nada, así como lo oye, para nada. Y aquí hay muchos testigos. Y todos pudiéramos dar un testimonio al respecto y decir: mi casa no ha tenido. Amén. Nosotros fuimos llamados por el Señor juntamente con mi esposa Sonia. Y gracias a Dios, porque no era un desempleado. Yo siempre lo digo, no era un desempleado. Ambos estábamos trabajando. Y aceptamos el llamado de nuestro Dios, no para venirnos a hacer de dinero, ni pensando: el pastor se va a hacer de dinero. No lo hicimos por eso. Sacrificamos en un momento determinado nuestros salarios. Ambos teníamos un salario seguro. Nadie nos estaba cuestionando, nadie nos estaba echando de nuestro trabajo. Aceptamos el reto de venir y servir al Señor. Dios ha sido fiel.
yo puedo decir, o sea, con testimonio, mi Dios ha sido fiel, muy fiel. Créame que me costó decir estas palabras, porque en momentos determinados nosotros comparábamos, máxime cuando venían los aguinaldos y venían todas las cosas. Decíamos, si hoy nos estarían pagando tal cosa, hoy estuviéramos recibiendo tal cosa. De esa manera comparábamos. Pero yo digo que servir al Señor sobre la tierra es el privilegio más grande que un ser humano pueda tener en vida física. Yo honro al Señor, lo alabo, le exalto, lo bendigo en el nombre de Jesús por tan gran privilegio que nos da el Señor de servirle. No importa, yo no sé para dónde va usted, pero a lo mejor vaya un día quizás usted va a recibir un llamado de Dios. Por razones económicas, nunca deje de servir a Dios, porque si te llama, te va a cubrir en todas las necesidades que tú tengas, en el nombre de Jesús. Y tus hijos y tu casa tendrá alimentación, tendrá techo, tendrá ropa, tendrá lo necesario para vivir en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto está el testimonio del Dios Todopoderoso, al cual debemos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Wow, me costaba entrar al tema. Señor, ayúdanos a todos. Entonces, 5 panes, 2 peces. Luego hace un milagro con una viuda. Y hoy veremos el caso en donde nuevamente encontramos al Señor dando una respuesta, una salida, pero ilógica a una situación difícil. Óigase bien, vea usted, de una viuda que juntamente con sus hijos les toca heredar la deuda de su esposo y padre que fallece. Imagínese usted, teniendo en este caso que vivir la presión del acreedor o prestamista, siendo que la familia no tenía cómo pagar la deuda. Es un caso real y que es bueno evaluarlo. A lo mejor un día estemos en situaciones semejantes. ¿Cómo salgo de una deuda? Pues mire, mi intención, si puedo, por el tiempo, es mostrarles y decirles: puedes salir de tu deuda, porque hay una mujer acá en la palabra que tenía una deuda y el Señor la bendijo y salió ella adelante juntamente con tus hijos. Y si lo dice acá, implica que te puedes sacar también a ti de esa situación. Jesús. Quiero que vayamos a 2 Reyes capítulo 4 versículo 1, que es la palabra de Dios. Cosa más linda, bella que tenemos cada uno de nosotros, la palabra del Señor. Viva, dice, viva. A mí me gustaba mucho la música. Yo oía música por todos lados. Digo esto porque a lo mejor ante la soledad, ante los momentos difíciles, nos ponemos a oír música como quien dice: para salir un poquito de todo el aprieto que tengo. Pero lo que pasa es que no es la misma la música del mundo, que habla de muerte, a la música de Dios, que alaba el nombre del Señor. Pero estaba bien pegado a la música, no podía despegarme, así como lo oí. Y una mañana iba para San Salvador, tenía que viajar todos los días a la universidad, iba como a las 6 de la mañana. Y lo que pasó fue esto, que yo iba triste, yo me sentía muy triste. Iba caminando y me sentía muy, muy triste. Pero en mi mente había tarareándose una música. Entonces yo decía, raro, decía, que esta música está aquí en mi mente, porque yo no quiero cantar.
yo estoy triste, decía yo. ¿Cómo era posible que estando triste yo quisiera cantar una música? Entonces concluí algo. ¿Quién es el que pone la música en mi mente? ¿Quién puede ser capaz, o sea, de poner en mis pensamientos algo que yo no quiero hacer? Fíjese. Y mire, caminando en una mañana, no en un altar ni nada por el estilo, yo recuerdo que hice una decisión. Si alguien manipula mis pensamientos para llevarme a hacer lo que no quiero, yo no quiero eso. Desde acá, nunca más, así de corazón como lo hacía, yo vuelvo a escuchar una música. Y esa decisión la tengo hasta ahora. Después oigo, pero no tengo nada que ver con el asunto. Nunca más volví a estar pegado a él. Nunca más. Amén. Entonces digo esto porque no es lo mismo oír cualquier cosa que oír la palabra de Dios. Los cantos nos encienden, los cantos nos animan y debemos siempre buscar. Yo digo que borbandéese a usted mismo. Cuando usted estudia mercadeo hablan de saturarlo, ¿verdad? La saturación de la mente con cuantos spots en un par de minutos para que el cerebro de las personas agarre la idea y la eslogan y no sé qué cosa. Pero yo digo que si nos vamos a borbandear, borbandeémoslo de la palabra del Señor, porque nosotros lo necesitamos en el nombre de Jesús. Sembrar palabra en nuestra vida todos los días, todos los días, todos los días. Leamos. Dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Estoy leyendo Nueva Versión Internacional, Reina Valera. Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo, que de hecho era la ley. Si alguien no podía pagar económicamente, entonces el acreedor tenía derecho a irse a llevar o más bien llevarse a sus hijos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hermano, el Dios Todopoderoso resolviendo una situación económica. Eso es, ¿verdad? Si le queremos, no, Él está resolviendo una situación económica. Pero ahí venimos exactamente con la misma idea. Lo ilógico de la multiplicación de los panes, lo ilógico de la mujer viuda, lo ilógico, y otra vez nos mete otra cosa ilógica. Imagínense cómo le resuelve su cuestión de dinero. Dice: ¿y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Estoy en Nueva Versión Internacional. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Su servidora no tiene nada, le respondió, excepto un poco de aceite.
Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos para que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedes, luego le entra en la casa con sus hijos y cierra la puerta, echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieran llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que la pasara otra más, y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, que le mandó: ahora ve a vender el aceite, paga tus deudas, con el dinero que te sobró podrás vivir tú y tu casa. Le había resuelto el problema. Ahora, una cosa es que me lo digan, otra cosa es que me lo digan, que yo lo haga, lo ejecute y pruebe a ver si es cierto la cuestión. Esta mujer obedeció. Dice que tras el consejo del profeta, la mujer pudo tener salida a su difícil situación económica. Pagó sus deudas y salió adelante con sus hijos. Déjeme decirle que el consejo de la palabra de Dios es segura. Por eso decía al inicio, y me gustó esa anécdota: tienes un tesoro en tu casa, que es la palabra de Dios. Si la lees fervorosamente, con amor, entendiendo, estás oyendo al Señor, Dios dará dirección a través de la palabra, y tú saldrás de tu deuda y te sobrará, incluso para muchas cosas. Entonces, ahora, tal como en las situaciones pasadas, ya dijimos, fue ilógico. El consejo del profeta fue: ¿y qué tienes en tu casa? O más bien, ¿y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Y mire, ahí está la famosa pregunta, y la hemos estado viendo en los tres casos. Y mire cómo resuelve Dios nuestros líos económicos. Dios resuelve nuestras dificultades económicas no con lo que no tenemos, nos resuelve con lo que tenemos. Fíjese. Pero usted me dice: pero es que no tengo nada. Eso le dijo la mujer. Y le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Un poco de aceite. Le digo: ¿es suficiente? ¿Con eso vas a salir tú? Entonces déjeme decirle que si usted tiene un lío de dinero, lo que tiene que hacer es ver no lo que no tiene, vea lo que tiene. Porque ese poco aceite, esos 5 panes y 2 peces van a ser suficientes, óigase bien, para que salga de toda tu crisis, en el nombre de Jesús. Es obvio que hemos estado diciendo que el buen uso de lo que tenemos para salir de una situación, no debemos fijarnos ni llorar por lo que no tenemos, sino lo que debemos preguntarnos es: ¿cuál es el uso que lo estoy dando a lo que tengo? A lo que me ha quedado, a lo poquito que me ha quedado. A lo mejor usted diga igual: a lo poquito que me ha quedado. Pues ese poquito es suficiente para sacarte adelante en el nombre de Jesús. Pero en la práctica, ¿qué es lo poquito? Usted tiene una deuda, le ingresa un poquito, pero no diezma. Tiene tiempo, pero no le sirve al Señor. Tiene la oportunidad de servir con sus dones y talentos, aunque sea un poquito, y la gente lo que hace en medio de las deudas es alejarse de la iglesia, alejarse de la congregación. Ya no sirve, ya no muestra sus habilidades, ya no los pone delante del Señor, y lo poco que puede ofrendar, no lo ofrenda. Y déjeme decirle que eso poco, según lo hemos estado viendo, es precisamente la materia prima que Dios va a usar para devolvértela cuando se la entregues multiplicado.
Ahora, esto es ilógico, obvio. Estoy hablando de ridiculeces humanas. Pero Dios lo hace de esa forma. Dios lo hace de esa manera. Yo recuerdo un hermano de Fraternidad Cristiana de Guatemala, que cuando tuvimos acá en El Salvador un terremoto fuerte, ellos inmediatamente, como a la semana, algo así, nos dijeron: hermanos de Fraternidad de El Salvador, queremos nos ayuden en algo. Nosotros llevamos un furgón de víveres para nuestros hermanos, ustedes que están en dificultad. Vinieron, algunos se fueron con ellos, fueron a algunos lugares del Salvador, distribuyeron lo que traían. Pero mire el razonamiento cuando ya estamos dentro del reino de Dios. ¿Y sabe qué dijo uno de sus hijos? Dice: mi papá, hombre grandulón, pero mi papá envió este furgón, dice, porque él estaba en una crisis de dinero. Entonces dice que dijo: a lo mejor estoy fallando en algo, no le estoy dando a Dios lo que le tengo que dar. Y dando, estaba resolviendo su situación económica. Qué locura, ¿verdad? Pero eso es lo que nos manda el Señor. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes? Eso es suficiente para salir adelante de tu dificultad. Es suficiente. Así lo vemos en la palabra. Pero vamos a ir como detallando aspectos que los considero importantes. Según esta palabra, nos van a ayudar o nos ayudan a salir de una situación. Entre esos aspectos, primero, dice: ve a tus vecinos y pídeles vasijas prestadas. Óigalo cómo resolvió el Señor. Decir primero: esta mujer necesitó de sus vecinos para salir de su crisis. Ahora yo pregunto: ¿cómo es la relación con nuestros vecinos? Si necesitáramos contar con ellos para resolver nuestras dificultades personales, ¿cuál es la referencia que nuestros vecinos tienen de nosotros? ¿Cómo es nuestra reputación? ¿Cómo es nuestro testimonio entre los vecinos? No, hermano, es que a mí me han enseñado que yo no me meta con nadie. Yo llego a mi casa, cierro las puertas y yo vivo en mi mundo y las demás viven en su mundo. Y la pregunta sería: ¿y a esa comunidad quién le da testimonio del Señor si usted está encerrado? Si usted tuviera necesidad de pedirle a los vecinos, porque dice la palabra: anda, ve a los vecinos, búscalos y que te presten. Entonces la pregunta es: ¿cómo estamos con nuestros vecinos? ¿Pudieran los vecinos dar testimonio de nuestra fe en el Señor si llegamos para pedirle: mire, fíjese que el Señor me dijo que le pidiera prestado una vasija? ¿Pudieran nuestros vecinos prestarnos la vasija? Si le tocara abrir una célula en su casa, ¿cree usted que los vecinos llegarían? Porque usted no se mete con los vecinos.
Pero el Señor dice: anda, ve, pídele prestado a tus vecinos, tráeme la vasija, tráela. Vamos a tenernos que quedar con la deuda, porque ¿qué van a decir nuestros vecinos? ¿Nos prestarían la vasija? ¿Sabe qué dice la palabra? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, y esto no es fácil, vivir en paz con todos. Vivir en paz. Ahora, el vecino no sabe que debo de vivir en paz. Yo sí sé que debo de vivir en paz con mi vecino. ¿Cómo es la relación con nuestros vecinos? Acuérdate, estás saliendo de tu situación económica. El Señor dice: anda, ve a tu vecino, pídele prestado una vasija. ¿Cómo están nuestros vecinos? ¿Pudieran nuestros vecinos dar testimonio de nosotros? Y cuando lleguemos a pedir una vasija, decir: hermano, qué bueno que me han buscado. Aquí está la vasija, llévatela, es uso de ella. ¿Sabe qué le dijo luego? Dice: mira, le dice, ve a tus vecinos, préstale las vasijas, entra en tu casa con tus hijos. En medio de una situación económica dura, difícil, decirles en esta mañana, en el nombre de Jesús, la unidad de la familia ante las crisis es importante. El saber que los padres apoyan a los hijos, el saber que los hijos apoyan a los padres. Oiga, es importante para ver un milagro dentro de las paredes de tu casa. Pero si vives en un ambiente en tu casa con tus hijos de resentimiento, de menosprecio, de petulancia, de pleitos, de abusos, que de hecho nada de eso sirve en la familia. Déjame decirle con todo respeto, tú haciendo estas cosas no tienes un ambiente para los milagros del Señor en tu casa. No tienes el ambiente para un milagro. Hay que tener un ambiente para los milagros. Y el Señor dice: entra en tu casa con tus hijos. Yo pregunto en esta mañana: ¿tenemos el ambiente en nuestras casas necesario y suficiente para que en medio de la crisis el Señor obre su poder? Los pleitos no te ayudan. Las ofensas no te ayudan. Los resentimientos no te ayudan. Tienes que saber que para que Dios descienda en tu casa, tiene que haber unidad y tiene que haber paz como familia. ¿Qué tenían que hacer los vecinos, o más bien la familia dentro de la casa? ¿Qué le mandó a hacer? Dice que estando en lo secreto, con su vasija con poco aceite, él tenía que echarlo sobre las demás vasijas. Y dice que las demás vasijas comenzarían a llenarse en lo secreto. Entonces y se entiende de esta forma, de esta
de esta manera, o más bien yo lo entiendo de esa forma. A lo mejor otros no lo entienden de esa manera. La pregunta: te prestan algo, lo llevas a tu casa, ¿qué haces con los bienes ajenos en tu casa? ¿Los usas para bendecir al vecino? ¿O son de los que te quedas con los libros que te prestan? Ay, Señor, ¿qué te han prestado y no lo has devuelto? Que está en tu casa, que no es tuyo, y te lo apropiaste indebidamente. Dice: es que se me olvidó. Borra. No se te tiene que olvidar devolver lo que no es tuyo. Porque aquí la palabra nos ha mandado, fíjese bien, a llenar el recipiente del vecino, no a quedarnos con el recipiente del vecino. Imagínate que ese recipiente que te presta es su reputación. Imagínese que ese recipiente que te presta es su dignidad. ¿Qué sucede detrás de las paredes de nuestra casa con la reputación y la dignidad de las personas? Con los vecinos. Si me logro entender, perdón, ¿sí? Dios quiere que llenemos el recipiente de ellos, no que destruyamos el recipiente de los vecinos. Amén. ¿Qué haces con la reputación de tu vecino? ¿Qué hacemos con la dignidad de nuestro vecino? Ah, no, yo no me topo con ellos. Dios me libre, cuidadito. Imagínese que usted hubiera sido vecino del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mire, mataba a cristianos. Pero Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo. No se trata de lo que nosotros veamos en la vida de las personas. Se trata de lo que Dios tiene planeado para ellas. Para mí puede ser el destructor, óigase bien, de los cristianos, pero para Dios es un gran siervo de Dios esperando que alguien vaya y le hable de la palabra de Jesús. Y nosotros lo tenemos: ay, ese ladrón, ay, ese marero, ay, ese que mataba cristianos. Ese que mataba cristianos, nadie se imaginaba que Dios lo llamaría como un gran hombre de Dios, y nosotros lo destruimos. ¿Sí? Sí, me voy a entender. ¿Sabe qué veo? Cuando dice que en los secretos están llenando vasijas de los vecinos. ¿Sabe qué veo? Casas abiertas, mi casa abierta para atender la vasija vacía del vecino que necesita ser llenada con la palabra del Señor. Mi casa, su casa, Dios te la prestó para que de ella hagamos uso para bendición de aquellos que tienen sus vasijas vacías y que están necesitando que alguien se la llene. Eso es lo que hace usted, hermano líder, en la célula. Recibir a aquellos, fíjese bien, que a lo mejor están vacíos,
y están necesitando una palabra. Bendigo la vida de aquellos que abren sus casas para que en ella la palabra de Dios se glorifique. Tu casa, mi casa, debería de ser un lugar para llenar la vasija de los vecinos. Y oiga bien esto. Cuando las vasijas estuvieron llenas, mire, dijo a su hijo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Inmediatamente dejó de echar o verter aceite sobre la vasija de los demás, de los vecinos. Inmediatamente, ¡pum!, cesó el aceite. Entre tanto compartía, se multiplicaba. Cuando dejó de compartir el aceite, dejó de fluir. Y eso a mí me dice mucho. ¿Sabes por qué se secan los cristianos? Porque no echan de su recipiente en otros. Tienen sus dones, tienen sus habilidades, pero no las usan para llenar la vida vacía de otros. Y eso es lo que Dios quiere. Trae a tus vecinos, dales la palabra, llena sus corazones, dales esperanza, dales fe, dales oportunidad para que oigan mi palabra y sean productivos. Pero con toda la lástima y el respeto, nuestras puertas de nuestras casas están cerradas a los vecinos que necesitan se les comparta de nuestro aceite. Todos queremos la bendición de Dios. Pocos queremos abrir nuestras casas para que en ellos se llenen las vasijas de los vecinos. Ahora, diciéndote esto, oye bien, según la palabra, estamos resolviendo un lío de dinero. Eso significa: ¿quieres salir de tu lío de dinero? Sirve a tus vecinos. Sírveles aceite. Llena sus vasijas. Llénalas. Y oiga, cuando las vasijas de los vecinos estén llenas, de estas vasijas llenas saldrá nuestra abundancia para pagar lo que debemos y poder vivir todo lo que nos sobra. ¿Cómo interpretar esto? Quizás los vecinos sean tantos que cuando ellos comiencen a compartir lo que tienen con nosotros, pagaremos nuestras deudas y viviremos de lo que sobra. ¿Y esto cómo puede suceder? Yo lo pensaba de esta forma. Quizás tus vecinos digan: mira, vecino, tú un día me serviste, tengo trabajo para tus hijos, ve. Vecino, dice, tú me serviste un día, tengo un negocio en el cual puedes involucrarte conmigo. Dios hace maravillas. Pero lo que quiero que te lleves en tu mente es esto: en medio de todo eso, Dios es fiel y Él devolverá en su fidelidad multiplicado todo lo que nosotros seamos capaces de darle. Más aún cuando nuestro estado material o económico sea lo menos que tenga. Y si con lo menos que tengas honras al Señor, puedes salir de tu deuda. No importa que esa deuda le sumen 6 ceros. Dios es poderoso. Él es el dueño del cielo. Él es el dueño de la tierra, el dueño de todas las cosas. ¿Cómo no te podrá? Pero hermano, yo debo 1 millón. De ese millón Dios te puede sacar en el nombre
nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿quiere resolver un lío de dinero? Eso es lo que hemos hecho. Hey, hermano, ¿y dónde está la solución? Eso es lo que no debe de pensar. Quien te lo manda es el Señor. Y si el Señor lo manda, Él cumplirá su palabra y Él cumplirá su promesa. Y tú vas a salir de tu deuda y tus hijos estarán contentos y vas a tener para el colegio y vas a tener para la universidad y vas a tener, en el nombre de Jesús. Yo sé que se puede. Amén. Perdón, ojalá no quiera esto. Se puede, póngase de pie.